Vamos a escuchar ahora a la diputada Claudia Ruiz Massieu y inmediatamente al diputado Humberto Lepe Lepe y luego al doctor Córdoba. Gracias, diputado presidente. Doctor Córdoba, muchas gracias por su exposición. Yo dos preguntas muy breves. Primero, al igual que usted plantea, pues los diputados de esta comisión aspiramos a construir una ley que, digamos, trascienda la coyuntura. Digo, haciéndonos cargo, como usted, de que la coyuntura justamente ha puesto de manifiesto las debilidades y las carencias, pues del andamiaje constitucional incluso que tenemos para enfrentar pues situaciones como las que enfrentamos. Pero justamente el punto es tratar de trascender esta coyuntura y dotarnos de una ley, dotar al país de una ley que pueda hacer, ordenar la tarea de las distintas autoridades en esta materia. Y en ese sentido, yo creo que es pues muy pertinente recordar que también estamos hablando en esta ley de las facultades de inteligencia que tienen distintas autoridades, y es un poco un tema que ha estado perdido del debate público, pero que a mí sí me gustaría tocar, porque queremos referirnos a aquellas facultades de inteligencia que, digamos, en el curso normal del desarrollo de la vida del Estado democrático tienen muchas autoridades, y a mí me gustaría preguntarle, en su opinión, digamos, en estas, tanto en las situaciones, digamos, atípicas como en la norma, en el curso normal del desarrollo de la vida comunitaria, ¿cómo visualizaría usted la construcción de esos controles dentro del propio Poder Ejecutivo? Es decir, de esas facultades que eventualmente debe o creemos que debe tener las Fuerzas Armadas y otras instancias, digamos, civiles, de inteligencia, controles dentro del Ejecutivo, por ejemplo, la relación entre las Fuerzas Armadas y el Ministerio Público, o la participación también del Legislativo en un posible control cotidiano de del ejercicio de estas atribuciones, y la participación, en su caso, del Ejército en el proceso de judicialización y de persecución de los delitos, ¿no?, que también creo que es un tema que ha quedado un poco pues perdido, y eventualmente su relación también con los jueces federales, que son pues también garantes de los derechos ciudadanos. Y finalmente, entiendo su crítica respecto de la ambigüedad de este estado de afectación, y yo creo que todos la compartimos. La ambigüedad normalmente va en perjuicio del ciudadano y queremos evitarlo, ¿no? Pero mi pregunta es, si hay parámetros internacionales o en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el Pacto de San José, en fin, de qué situaciones, por llamarlo de algún modo, justifican la suspensión de garantías, y nosotros no estamos en una situación que justifique esa suspensión de garantías, entonces, ¿qué procede? Porque eso es justamente lo que estamos tratando de construir. Una situación atípica, sí ambigua en el sentido, o gris, en el sentido de que no es normal y no hay un precedente, por lo menos en México, que dentro del Estado democrático y constitucional nos dé herramientas para enfrentar esta situación que no llega a la suspensión de garantías. El diputado Humberto Lepe Lepe. Buenos días. Primero, celebro encontrarme en esta sesión de la comisión, en este programa de audiencias públicas con el propósito de estudiar, analizar y dictaminar finalmente una ley de seguridad nacional. Y reconozco su participación, doctor Córdoba, sobre todo porque en nombre de su instituto nos concientiza del uso abierto de las Fuerzas Armadas, de los grados de paz, de la falta, porque así lo puntualizó, de base constitucional. Pregunta que me antecedió aquí el diputado Corral, normar el papel del ejército como policía en las calles. La reforma, comentaba usted, altera el papel constitucional del propio ejército, y las facultades adicionales al ejército en materia de detención y incautación de bienes
y finalmente las facultades extraordinarias o especiales al titular del Ejecutivo en estos casos que la propia ley seguramente habrá de normar. Creo que no es tarde el análisis y discusión de una ley de este tipo, porque en el pasado no estábamos en esta circunstancia. Hoy, lamentablemente, en gran parte del territorio nacional, las bandas criminales están apoderadas de las carreteras y de varias regiones del país donde la gente ya no puede convivir en paz. Y obviamente el Estado, los gobernantes, entre ellos los de los tres poderes, incluidos nosotros, pues no podemos ser tampoco sensibles como para no poder atender este problema grave. Yo le agradezco porque esto nos va a servir en las decisiones que habremos de tomar próximamente dentro de la propia Comisión de Gobernación y finalmente en el Pleno de los Diputados. Le agradezco y lo felicito por su participación, doctor. Gracias, Humberto. Tiene la palabra entonces el doctor Lorenzo Córdoba Vianello. Antes que nada, de veras reiterarles el agradecimiento a todos ustedes. Creo que el papel de la academia y de las instituciones como el Instituto de Estudios de la Transición Democrática es precisamente jugar este papel de interlocución y ese contexto de acompañamiento, y déjenme decirlo también con todo respeto, eventualmente de exigencia. Digamos, creo que la interlocución es clave, digámoslo así, en decisiones que son fundamentales, digamos, para la sociedad en su conjunto. Y concretamente respecto de los planteamientos que la diputada Ruiz Massieu ponía sobre la mesa, creo que el papel efectivamente de los órganos de inteligencia es algo que en el debate público no ha sido debidamente subrayado. Creo que es importante, digámoslo así, una base normativa que permita, más allá de los ordenamientos administrativos propiamente dichos, una coordinación y definir, digamos, el papel que juegan en la construcción de la seguridad interior como concepto genérico estos órganos para decirlo sin medias tintas y sin falsos, esos órganos fundamentales para la subsistencia de todo Estado democrático de derecho. Claro, me hago cargo también de lo delicado que suponen estas funciones en particular y consecuentemente, en ese sentido, un marco normativo adecuado para que estas funciones cruciales del Estado existan, me parece que es fundamental. Hay una preocupación que si se me permite, digamos, reiteradamente se plantea en el texto de la propuesta de reforma y que de todos modos no está claro, y en todo caso convendría aclarar para evitar cualquier tipo, digamos, de mala lectura en el texto de la exposición de motivos, y es el que tiene que ver con digamos, las pruebas que eventualmente, o los hechos, los indicios, en fin, los elementos digamos, de hecho, que como producto de las labores de inteligencia, que en el caso, y eso hay que celebrarlo, ¿no?, que en el caso, digamos, creo que esto es algo que hemos venturosamente inoculado en el debate público, que en el caso, por ejemplo, de intervenciones o afectaciones a las propias garantías requieren de una declaración judicial previa. Digamos, creo que en este sentido la reforma constitucional, digamos, es bien recogida por la propuesta de reformas. Lo que me queda un poco, digamos, lo que genera un poco incertidumbre es el por qué todos los elementos producto de estas investigaciones no tienen un valor probatorio en caso de, digamos, de un proceso judicial en estricto sentido. Es decir, entiendo que hay elementos que la propia seguridad nacional, que la propia confidencialidad de la información implicaría, digamos, manejar con cierta cautela, pero si es así, en todo caso hay que decirlo, para cerrar la puerta eventualmente a plantear, digámoslo así, lo digo sin medias tintas y lo digo como ciudadano, para evitar que en la recopilación de esos datos, de esas informaciones, de esos hechos por la vía de los órganos de inteligencia del Estado, pudiera haber algún tipo de vulneración. Es decir, si se cumple, como además reiteradamente se dice en el texto de la propuesta de reforma, que nunca se suspenderán, nunca se afectarán derechos fundamentales, pues ¿cuál es el problema eventualmente para que puedan ser utilizados por la vía procesal? Sobre todo pensando
que gran parte del problema que estamos teniendo como Estado frente a los problemas de seguridad es precisamente la precariedad de la tarea de procuración de justicia, que trae resultados en ocasiones incluso catastróficos a la hora de los procesos judiciales. Entonces, en este sentido, déjeme decirlo así, una prueba, una información bien obtenida, no veo por qué no tendría que ser utilizada en juicio, garantizando la confidencialidad de los elementos y demás, ¿no? Y tiene que ver, perdón, también con la cuestión del ejército en ese sentido, y es a lo que me refería cuando planteaba que hay que repensar el papel del ejército. Es decir, lo voy a decir de la manera más burda y a lo mejor por eso vulgar y probablemente poco cierta, poco atinada, pero al ejército me parece que se le instruye, a los militares se les instruye con una finalidad específica, fundamental, y perdón, no es la de hacer tareas de seguridad. Se dice que, bueno, no es lo mismo un retén de policía o la reacción para la que está capacitada la policía frente a un retén o frente al no obedecer un retén, ¿no?, frente a lo que en cambio ocurre con los militares. Es decir, perdón, a los militares se les enseña a defender, digamos, la seguridad del mismo Estado frente a eventuales agresiones. Y a lo mejor involucrarse en este sentido, por eso decía que es un tema que trasciende solamente el texto de una ley, sino que implica un repensamiento en general, incluso de las Fuerzas Armadas, digamos, que tiene que ver con tipos de capacitación, con tipos, por ejemplo, de detenciones, que eventualmente, si no sirven un debido proceso, pueden traducirse en un fracaso clamoroso en términos del procesamiento judicial, es decir, la afectación a las garantías o a los derechos fundamentales en la detención de un criminal puede traducirse simple y sencillamente que el éxito jurisdiccional de pena o de punitivo fracase. Entonces, digamos, creo que es algo de lo que tenemos que hacernos cargo. Si tenemos un problema con nuestras policías, del que, digamos, que es un problema real, que creo que nadie puede obviar, y estamos recurriendo a las Fuerzas Armadas, hay que hacernos cargo de todo lo que implica, es decir, no nada más la presencia del ejército nos resuelve el problema, también aquí hay un asunto adicional y que supone, insisto, si somos un Estado democrático constitucional que quiere resolver el problema de la criminalidad, llevando ante los tribunales y condenando ante los tribunales a quienes cometan actos ilícitos, digamos, tiene que verse también en términos de la cadena hacia atrás. Y a propósito de la suspensión, la verdad, diputada, lo digo con toda la franqueza y como constitucionalista, me asumo garantista, me asumo defensor de los derechos. Yo no estoy cierto, no tengo la información de que eventualmente no haya lugares en el país en los que no tengamos que pensar en la suspensión de derechos fundamentales. Insisto, algo que desde mi punto de vista resultaba impensable e implanteable, y que conste que es una posición absolutamente personal, antes de la reforma en materia de derechos humanos. Es decir, creo que el nuevo artículo 29 nos cambia de parámetro radicalmente frente a una situación que es la situación más extrema, más radical, en términos, digámoslo así, de la normalidad del Estado constitucional democrático de derecho. Y creo que aquí sí tendríamos que, muy seriamente, digamos, se trata de una situación última, es la última carta del Estado frente a una circunstancia de gravedad, hay que asumirlo así, pero hay que asumir también que algo que tiene que, digamos, anteceder cualquier tipo de discusión de esta naturaleza es la mayor y la más amplia información posible. Por eso, y vuelvo al texto de la ley, plantear la necesidad de un estado de afectación a la seguridad interior, como la que el Consejo debería determinar para pedir al presidente la declaratoria respectiva, tendría también, hablando de controles, que tener una discusión que me parece que debería trascender la de un órgano exclusivamente integrado por miembros del Poder Ejecutivo. Gracias al doctor Lorenzo Córdoba Vianello y gracias a don Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, por su participación, ahora sí que inaugural, en este ejercicio de audiencias públicas especializadas. Hemos llegado al final de